Tenemos un taller que se está desarrollando con varias comunidades para explicarles sobre la importancia de la calidad del agua. Este es un tema que ha sido en determinado momento pues bien complejo desarrollarlo con las comunidades, pero gracias a Dios pues han entendido el objetivo que tiene la municipalidad de poder apoyarlos en cuanto a mejorar la calidad del agua, y eso es lo que se está desarrollando actualmente. Se han hecho otros talleres anteriores, pero ahora que ya estamos en la municipalidad nuevamente con la oficina de agua y saneamiento, pues ese es parte del objetivo, apoyarlos de una forma más fuerte para que en poco tiempo pues podamos tener esos proyectos con abastecimiento de calidad de agua. Este proyecto también lo vamos a desarrollar a nivel del casco urbano, del cual pues ya tenemos contemplado el acercamiento con los pozos de agua privados para que desarrollemos en conjunto este mismo proceso. Y por supuesto en la municipalidad pues contamos con este proceso que lo estamos desarrollando, porque de esta manera pues actualmente contamos en lo que es la planta de tratamiento de agua potable con un sistema que es el más completo, que de hecho pues han venido estudiantes de maestría de carreras hídricas a venir a ver el procedimiento que nosotros estamos llevando a cabo en Santa Cruz del Quiché, y se han llevado pues un buen concepto de lo que nosotros estamos desarrollando acá. Estamos socializando el resultado de algunos estudios que hemos realizado, como por ejemplo el año pasado se hizo un análisis completo de cada uno de los sistemas, y el resultado final, que tenemos datos de cuántos proyectos se necesitan rehabilitación, cuántos proyectos necesitan ampliación, cuántos proyectos nuevos se necesita. Y entre uno de los datos muy importantes que así como el ritmo de trabajo que se lleva conjuntamente con la municipalidad, estamos hablando de que al 2025 llegaremos a cobertura total, o sea que todas las comunidades tendrían acceso al servicio de agua potable para esa fecha. Water for People acompañando también a la municipalidad, siempre tomados de la mano para poder llevar una mejor calidad a las comunidades. Sí, efectivamente nosotros no podemos trabajar aislados, porque recuérdense que el código municipal es claro en que la municipalidad a través de sus autoridades son quienes están obligados de prestar el servicio, y nosotros como institución pues estamos en apoyo a esa responsabilidad. Y aparte de eso también estamos tratando de fortalecer la oficina municipal de agua para que esto pueda brindar la asistencia técnica necesaria hacia los comités que son los que necesitan. Estos meses siempre bajan los caudales debido a que hay una escasez de precipitación pluvial. Una de las recomendaciones es ahorrar el agua, cuidar el agua y no desperdiciarla, porque muchas veces estamos acostumbrados a malgastar el agua, y siempre se tiene ese concepto de que el agua es de Dios, es gratis. Claro está que si no cuidamos el recurso, si no lo usamos para lo que realmente se necesita, pues obviamente no nos va a alcanzar, porque cada vez somos más, ¿verdad? Necesitamos más agua, y hay poblaciones, hay comunidades donde hoy día no tienen acceso a ningún servicio de agua.